Les doy la bienvenida y es un gusto poder compartir con ustedes esta palabra del Señor y esto que Aarón hizo en la bienvenida y leer ese texto, que siga resonando en nuestras mentes, que sigamos reconociendo la importancia de poder depender del Señor. Vamos a leer hoy el texto de Santiago 4, de los versículos 7 al 12. Voy a leer para ustedes de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así: Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. Aflíjanse, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Versículo 10. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Acompáñame en oración y ponemos este rato en manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un domingo más a donde podemos venir y alabarte, Señor, donde podemos entregarte a vos nuestros corazones cargados de ansiedades, de preocupaciones, de temores, Señor, pero cuando los llevamos a vos, Padre, hallamos descanso, hallamos tranquilidad, Señor, y hacemos eso, Señor, para poder, Padre, adorarte de todo corazón, así como lo hicimos a la hora de adorar con nuestras voces, alzar nuestras manos y cantar, Señor. Lo hacemos al escuchar tu palabra, Señor, al prestar atención y estudiarla, Señor. Y que podamos meditar en las verdades que tu palabra dice, Dios. Que de esta manera nosotros podamos ver en tu palabra sabiduría y poder aplicarla para nuestro caminar. Te rogamos, Señor, que nos dé fuerzas, energía, concentración para poder estudiarla juntos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, antes de ver esto, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es someterse? ¿Qué es la sumisión? ¿Qué es someterse? Entonces, hay diferentes connotaciones para esta acción. Sinceramente, yo siempre la he visto desde una connotación negativa, sea cual sea el contexto. Pienso en sumisión y lo primero que viene a mi cabeza es un luchador inmovilizando a otro, es decir, que lo sometió. O pienso en una persecución, un policía va atrás de un sospechoso, un criminal, y una vez que lo tira al piso, lo sometió a su poder. Y en esos dos ejemplos el sometimiento fue involuntario. La sumisión no fue voluntaria, sino que fue obligada, fue impuesta. Pero cuando hablamos de sumisión, también está la connotación positiva de voluntariamente sujetarse, voluntariamente someterse. Recuerdo haber ido a un paseo a la playa, tenía unos 11 años, pasando de 5º grado a 6º grado, y fui con uno de mis compañeros de la escuela. Uno de esos días nos fuimos a la playa y mientras su papá iba a comprar unos refrescos y su mamá lo llenaba a él de bloqueador hasta en las orejas, yo me fui y me metí al mar. Era demasiada la emoción. A mí me encanta nadar, sea en agua de mar, sea en piscina, me emocionaba. Entonces, en cuestión de minutos, ayudándole a la corriente y yo nadando, yo estaba tan adentro como donde estaban los surfistas. La corriente del mar no duró mucho en arrastrarme y la verdad estaba muy fuerte y estaba un poco agresiva. Yo me asusté, la cosa se había salido de control, mi compañero en la orilla se asustó, la mamá se asustó porque ella se tenía que imaginar enfrentarse a mi mamá y tener que darle una posible tragedia. Y en eso llega el susto y en eso los surfistas que estaban cerca vieron la escena, se acercaron 2 de ellos, llega uno y entonces me extiende la mano, pero en medio de ese susto yo no entendía qué era lo que él me estaba pidiendo. Me estaba dando una indicación, pero era tanto el temor que yo no podía seguir su indicación. En eso, cuando ya él me da la indicación, me dice que nos subamos, me trata de subir a su tabla, pero nos caemos los dos. Sigue el mar revolcando y sigue ese miedo y ese temor.
En eso ya cuando él me dijo, necesito que usted me ayude. Ok, ya entendí que la indicación que él me estaba dando era buena. Ya pude yo sujetarme voluntariamente a lo que él me estaba diciendo. Y le colaboré en cada uno de los casos. Se sube a la tabla, me sube a mí y seguimos hacia el final. Y ahora eso parecía una escena de película, todos felices, todos contentos. Ya esa señora se sentía tan aliviada como si yo fuera su hijo. Entonces ya estábamos en tierra, ya había paz. Y yo pude ver que al someterme a su indicación fue algo bueno para mí. Fue algo que produjo un buen resultado. El sometimiento voluntario a las indicaciones que esa persona me dio terminó siendo para mi propio bien. Pero hoy día la cosa es diferente. Hoy día no nos queremos someter. Hoy día no nos sometemos, pues es un símbolo de debilidad y de poco valor. Y eso es una realidad, sea en el trabajo, en la familia, en el servicio, en el ministerio. El someterse voluntariamente a alguien más y a su voluntad requiere un gran esfuerzo. No lo vemos como algo beneficioso, sino que lo vemos como algo perjudicial para nosotros. Esta visión debe de ser renovada. Nosotros tenemos que llevar al Señor este pensar y dejar de ver el sometimiento como algo negativo. No nos amoldemos al mundo y a la visión que tiene con respecto a esto. Devalúa algo tan precioso como la sumisión y lo identifica como algo malo, cuando en realidad es algo que le agrade al Señor. Queremos los puestos más altos, donde nadie nos diga qué debe hacer, la posición de mayor importancia para evitar sujetarse a la instrucción de alguien más. Pero la realidad es que Dios nos llama a someternos. En ocasiones, someternos unos a otros, pero principalmente someternos a Él, someternos a su voluntad. La sumisión a Dios es clave para el cristiano, es clave para nuestro caminar, es clave para crecer en humildad. Y esa humildad es clave como creyentes para agradar a Dios, hacer su voluntad y ser exaltados por Él. Entonces me uno a la intención de Santiago. Santiago hace una exhortación y hoy, mis hermanos, mi propósito es una exhortación para someterse a Dios, dejar el pecado, de manera que reconozcamos cómo esto impacta para nuestro bien. Esto hace a Satanás huir, influye en nuestra comunión con Dios y también debería de hacernos doler de nuestro pecado. Permite que el Señor nos exalte y reconocemos que Él es Dios y no nosotros. En esta sección, Santiago viene a determinar una idea en el capítulo que inició en el capítulo 3 del versículo 1. Santiago viene desarrollando una idea después de demostrar en el capítulo 2 la importancia de las obras de la fe. Entonces quiero nada más adentrarme ahí un momento. En el capítulo 2, Santiago es donde dice, la fe sin obras es muerta. Y entendemos estas obras como un resultado de la fe. Debido a que el Señor nos ha salvado, podemos hacer las buenas obras. No es que por medio de esas buenas obras el Señor nos ha salvado. Amén. Nosotros, porque hemos sido salvados, podemos actuar de acorde a esa fe. Y Santiago viene desarrollando cuál es el impacto, cuál debería de ser el resultado de nosotros como creyentes cuando tenemos esa fe. Y empieza a hablar de cómo deberían de ver esas obras. Y en el versículo 1 al 12 del capítulo 3 habla sobre el uso de la lengua. Cómo la lengua no puede ser fuente de agua dulce o agua amarga. Tiene que ser coherente. Si el Señor está en nuestro corazón, las palabras que decimos deben de ser para adorarle. Luego ataca la sabiduría. Les dice también otro contraste. O es sabiduría terrenal o es sabiduría celestial. Pero no pueden ser las dos. La sabiduría terrenal se expresa con arrogancia. La sabiduría terrenal se expresa con pleito. Pero la sabiduría celestial se expresa con humildad y con descendencia. Y luego llega la última sección que hemos estudiado de Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 6, hablaba sobre los conflictos y de a dónde vienen. Y resulta que la conclusión es que esos conflictos vienen de ser amigos del mundo, de la amistad con el mundo, de que obedecemos a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Y por ese obedecer a esas pasiones y deseos, como gente del mundo, como amigos del mundo, terminamos siendo enemigos de Dios. Y después de concluir esa idea, es donde Santiago dice en el versículo 7, por tanto, o pues, haciendo una relación con eso, sométanse a Dios. Y vamos a ver esto. Hoy estudiaremos 4 implicaciones de someterse a Dios. La primera, que está en la diapositiva, dice que someterse a Dios nos permite resistir al diablo.
Esa es la primera implicación de someterse a Dios. Dice el versículo 7, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Entonces, así como lo estamos viendo, cuando el texto tiene estos conectores, estas palabras importantes de por tanto, pues o debido a, es como tenemos que ver este argumento así. Debido a que no se debe de tener amistad con el mundo, sometámonos a Dios y resistamos al diablo. Como creyentes, en muchas ocasiones nos vamos a topar con la tentación que el enemigo pone en nuestro camino, en nuestras mentes, en contra de la verdad de la palabra. La manera en que el enemigo actúa es poniendo, tergiversando la verdad de la palabra y la empieza a tergiversar de manera que se vea más atractivo los deseos del mundo. Al saber que vamos a topar con esta tentación que se presentará, es necesario tener presente cómo podemos responder. Y esa es la clave para que nosotros podamos actuar. Al saber que el enemigo va a estar atacando, nosotros sabemos que tenemos que someternos a Dios y resistir. Entonces, nosotros solo tenemos acceso a esto por Cristo. La única razón por la que nosotros podemos someternos a Dios y resistir al diablo es por la obra de Cristo. Cuando hablamos de sumisión, hay que tener claro, recuerden, la connotación positiva de someterse. Es una sumisión que es voluntaria. Es una sumisión que comprende de manera clara la bondad y el carácter del Señor. Cuando nosotros tenemos claros los atributos de Dios, cuando nosotros tenemos claro quién es nuestro Señor, esa voluntad, esa sumisión va a verse de manera voluntaria, va a expresarse en obediencia. Como creyentes nosotros debemos asegurarnos que comprendemos esa sumisión, no verlo como algo negativo, sino algo que resulta en la gloria del Señor. Dejémonos ser sometidos por el Señor. Dejémonos ser sometidos ante su poder. Sometamos esos deseos de la carne para poder estar bajo su voluntad. Pero resulta que esto también tiene implicaciones para nuestro caminar. Esta no son dos caras de la misma moneda, es un resultado. Usted se somete a Dios, usted resiste al diablo. Usted se somete a la voluntad del Señor y usted lo obedece, usted es capaz de resistir al diablo. Entonces, después de la exhortación de decirles sométanse a Dios, debemos tener claro que es resistir. Entonces resulta que la palabra como tal es el acto de pararse firme en contra de. Es el acto de mantenerse en pie, en contra de, resistiendo ante esa presión que viene, me mantengo firme. Esa es la resistencia que está hablando Santiago. Pero resulta que solo puedo expresar o solo puedo externar esa resistencia si estoy sujeto a Dios. Esa misma amistad con el mundo que Santiago hablaba en la sección anterior, esa misma amistad es la que hay que resistir. Esa misma manera que nosotros queremos ceder ante nuestros deseos, ante nuestras pasiones, esa es la pasión que hay que resistir, pues esa es la mentira que el enemigo pone. Nos hace pensar que el mundo es tan agradable como es el Señor, inclusive más. Así nos tienta, pero nosotros tenemos que resistir sujetos al Señor en contra de eso. Esto nos aleja de la voluntad del Señor, pero por eso tenemos que resistir. Y la cosa es cómo se ve esa lucha contra el enemigo. Así como lo vimos en la bienvenida. Por favor, busquemos Efesios 6. Y esta es la descripción de una lucha. Y lo leo para ustedes. Voy a leer Efesios 6, del 11 al 13. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes en contra de las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Luego termina diciendo en el versículo 18 la importancia de la oración, cómo nosotros, para poder luchar, tenemos que estar en oración, siendo dependientes del Señor. Entonces, esta lucha se ve como una lucha en oración. Mis hermanos, ¿qué es la oración? Si no es más que dependencia del Señor, si no es más que declararnos insuficientes y que dependemos de nuestro Padre. Muchas veces nosotros caminamos sin la oración. Y si algo hizo nuestro Señor y Salvador estando aquí en la tierra, Jesucristo fue orar y estar en comunión con su Padre. ¿Cómo nosotros no vamos a estar haciendo esto?
como Santiago venía desarrollando, aunque el espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente, dice el versículo 5, ese espíritu que anhela satisfacer los deseos del mundo, ese espíritu que anhela satisfacer los deseos de su carne, contra esas es las cosas que tenemos que resistir esa misma tendencia que distorsiona la verdad del Señor. Esa naturaleza que tenemos es la que hay que someter al Señor. Y resulta que hay una consecuencia victoriosa ante esto. Hay un resultado de someterse a Dios y resistir al diablo. Y lo dice al final del versículo. Y Él huirá. Al someternos a Dios y a resistir al diablo, logramos que Él huya. Ese es el resultado de someterse al Señor. Leo para ustedes 1 de Pedro 5, versículos de 6 al 9. Voy a leer. Pero quiero que tengamos claro que estamos entendiendo quién es el enemigo, quién es Satanás, quién es el diablo. Y tenemos que tener claro cómo es que se maneja. Y dice Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, o sea, sométanse, para que Él los exalte a su debido tiempo. Versículo 7, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Ahí tenemos el modus operandi del enemigo. Anda acechando como león rugiente, buscando a quien devorar. Mis hermanos, si nosotros no nos sometemos a Dios, ¿cómo vamos a resistir ante ese ataque? ¿Cómo vamos a poder sobrellevar esta lucha? La obediencia que se demanda de nosotros es la misma obediencia que tiene un soldado ante su comandante. Voy a llevar el ejemplo un poco más allá. Tenemos el mejor ejemplo de obediencia y sumisión, Cristo Jesús en la cruz. Si puedes, pasa de mí este trago amargo, pero que se haga tu voluntad. Esta misma sumisión, esta misma obediencia, tenemos el ejemplo perfecto de cómo se ve. Eso es sumisión. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo y Él huirá. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo se ve esto en nuestra vida? ¿Cómo se ve esta sumisión? Una de las primeras preguntas que debemos hacernos es, ¿conocemos en qué áreas quiere el Señor que le obedezcamos? ¿Conocemos en qué áreas quiere el Señor que nos sometamos a Él? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para comprender en qué áreas no nos estamos sometiendo al Señor, pero que debemos hacerlo. Sea en el trabajo, sea en la familia, sea en el ministerio o en lo íntimo que solo el Señor conoce. Luego, por gracia reconocemos esas áreas, pero logramos sujetarnos al Señor y obedecerle. Estamos en oración luchando para resistir, pues estamos tratando en nuestras propias fuerzas. Nos recostamos en la obra de Cristo para poder permanecer adelante como ese escudo de la fe que apaga los dardos del enemigo, o nos recostamos en nuestros métodos. Una vida dependiente del Señor es una vida en oración constante. Para poder luchar, nosotros nos tenemos que recostar en nuestro Señor. Teniendo clara la primera implicación de someterse a Dios, tenemos la segunda. Y es que someterse a Dios fortalece nuestra comunión con Él y nos lleva al arrepentimiento. Esto está en los versículos 8 y 9. Les pido nada más que vayamos prestando con atención la cantidad de verbos imperativos, es decir, mandatos, que Santiago está expresando acá. El Señor los está dando, inspirando a Santiago, para que podamos ver qué es lo que Él nos manda hacer. Luego de decirse, sométase a Dios, resista al diablo. Dice el versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Es aquí donde nosotros tenemos que comprender por qué es necesario cuidar de nuestra comunión con el Señor. Y nos preguntamos cómo debería de ser nuestro caminar cada día en arrepentimiento por nuestros pecados. Entonces tenemos aquí otro llamado. Acérquense a Dios y Él se acercará
a ustedes. Pero para poder comprender este llamado hay que tener claro algo. ¿A quién le está hablando Santiago? Le está hablando a creyentes en Cristo Jesús. Santiago le está hablando a personas que se han arrepentido de sus pecados y con fe reconocen a Cristo como Salvador, que los salvó de una vida de pecado, pero también lo aceptaron como Señor, lo hicieron el dueño de su vida. Entonces, con esto presente, ¿qué significa estar cerca? No es estar cerca en términos de presencia. Al nosotros ser salvos por Cristo Jesús, nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos al Señor cerca. Él está con nosotros, mora en nosotros en forma de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que hay que acercarse? En comunión, en relación. De esa manera nos pide el Señor que nos podamos acercar. Si yo me acerco a Él, Él se va a acercar a mí. El Señor quiere que nosotros cuidemos nuestra comunión con Él, que velemos por mantener una relación estrecha con Él. Así como un matrimonio habla y tiene que mantenerse en estrecha relación. Así como dos amigos tienen que mantenerse en estrecha relación para poder mantener esa amistad. Así nosotros más tenemos que estar estrechando nuestra relación con el Señor. Tenemos que ser dependientes de Él. Así como hablamos en la oración, en el estudio de su palabra, en dependencia plena de Él. Sin Él somos miserables. Sin Él somos inservibles. Esta comunión que tenemos con Dios nos permite, por la gracia, estar cerca de Él. Dice Romanos 5, por tanto, 5 del 1 al 2, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos paz para con Dios. La razón por la que nosotros nos podemos acercar al Padre con tal paz es por la obra de Cristo. Cuando tenemos claro que la obra fue de Cristo, fue suficiente y fue lo importante para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios, no le podemos añadir nada más a esa obra. Aunque lo tratemos, aunque nos esforcemos, no le podemos agregar nada a la obra de acercamiento. Pero luego Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos ante el Señor con plena tranquilidad. Tenemos paz para con Dios. Podemos acercarnos confiadamente. Y una vez que nosotros nos acercamos al Señor, Él se acercará. Porque el Señor escucha esa voz que le clama, que se declara dependiente de Él. Cuando nuestra fe está en Cristo, podemos tomar esas verdades y comprender que el llamado a acercarnos a Dios nos permite descansar en Él. Nos permite simplemente deleitarnos en su presencia. Y eso es algo que tenemos que tener claro. El Señor en su gracia dispuso del medio para que podamos acercarnos a Él, Cristo Jesús. No hay velo, no hay separación, mora en nosotros. Pero una vez que eso está dentro de nosotros, también debemos de esforzarnos por mantener esa comunión con Él. Ya la relación está, hay que cuidarla. Ya la relación está, hay que cultivarla, hay que mantenerla viva. Cuanto más nosotros buscamos vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, más cerca estamos de crecer en santidad y en pureza. Cuanto más nosotros dependamos de la palabra del Señor, que es lumbrera a nuestros pies, que es guía para nosotros, más podemos vivir de acuerdo a su voluntad. En vez de ser amigos del mundo, tenemos que ser amigos de Dios. Luego Santiago se dirige a sus lectores como pecadores y de doble ánimo. Pecadores que hicieron una transgresión de la ley, de doble ánimo, porque son inestables en sus caminos. No saben ir con Dios, no saben ir con el mundo. Son inestables, son de doble ánimo. Luego Santiago menciona la imagen de lavar las manos, y luego purificar sus corazones. Esa tiene una intención de Santiago. Santiago, para él está hablando a judíos que se hicieron cristianos y para ellos es familiar la tradición. Tenían que lavarse las manos antes de comer, pero también tenían que lavarse las manos antes de cualquier ritual religioso. Entonces resulta que tenían que lavarse físicamente de manera externa, pero también tenían que purificar sus corazones de manera interna.
un lavado externo, un lavado interno, una purificación interna. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Es una coherencia entre el actuar y el pensar, ¿verdad? Nosotros nos acercamos con una coherencia de nuestras obras al Señor, pero también de nuestro corazón. No se puede tener una sin tener la otra. De nada sirve lavarse las manos si ese corazón no está purificado. De nada sirve un corazón que está purificado si no está actuando conforme a eso. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al Señor conscientes de que al lavarnos nuestras manos, conforme a la intención de que purificamos nuestros corazones, nosotros podemos tener una vida de coherencia. Y ese es un llamado que Santiago ha hecho, que no sea agua dulce, que no sea agua amarga, que sea agua dulce, que no sea sabiduría terrenal, que sea sabiduría celestial, sea coherente en la manera en que usted se maneja. O usted es amigo de Dios o usted es amigo del mundo, pero no de los dos. Inmediatamente después de esa exhortación, Santiago les va a decir que se aflijan, que se lamenten y que lloren. Y este versículo 9 es la claridad de cómo nosotros debemos o cuál debe ser nuestra actitud en contra del pecado. En ese versículo 9 tenemos básicamente cómo es que nosotros deberíamos de actuar ante una vida de pecado o ante cualquier expresión de pecado. Santiago los llama a afligirse, y cuando los llama a afligirse, se está refiriendo a ser miserable, a estar quebrantado por la condición del pecado, a estar dolido. Nosotros el pecado no debería de ser algo que nos resbale, no debería de ser algo a lo que somos indiferentes. El pecado debería afligirnos. Luego nos llama a lamentarse. Y es este estado de tristeza, este estado de dolor, ese estado de lamento literalmente que sufre por cómo el pecado ha dañado ese corazón. Y luego, finalmente Santiago es un llamado a llorar. Y ese lloro, ese llanto es la expresión externa de ese dolor que se siente adentro. Es una manifestación externa del dolor que hay en el corazón. Va a rematar diciéndoles que su risa se convierta en lloro, que su gozo se convierta en tristeza. Esta es la actitud que el creyente debe tener ante el pecado. Debe afligirse, debe dolerse, debe lamentarse. No se ríe del pecado, más bien lo llora. No se goza en el pecado, lo lamenta. Y esa es la manera en que nosotros nos debemos de manejar en esto. Nuestra percepción del pecado debe cambiar. Nosotros no somos como el mundo. Nosotros no nos manejamos como el mundo. Nosotros nos debemos de manejar como amigos de Dios. Por ende, lo que le agrada a Dios es nuestro máximo propósito. Es lo que nosotros perseguimos. Nosotros no nos reímos ni nos gozamos de aquellas cosas que ofenden el corazón del Señor. Nosotros no mostramos gozo ante eso. Nos duele, nos lamenta. Entonces, ¿cuál es la intención de afligirse, llorar y lamentar? Este es un punto clave para nuestro caminar. El creyente reconoce el pecado por lo como es, sabe que ofende al Señor, sabe que es en contra de su voluntad y se duele ante esto. Debemos darnos cuenta de nuestra miseria sin el Señor. Ese sería nuestro estado constante sin Cristo Jesús, sin el Espíritu morando en nosotros. Miseria, tristeza, desesperación. Debería quebrantarnos el pecar contra un Dios santo. Pero lo importante es que ese quebranto no solo se externe y quede igual, que se muestre en arrepentimiento. Ese quebranto, ese dolor que sentimos puede confundirse fácilmente con culpa nada más, con remordimiento. Pero ese quebranto debería de traducirse en una vida de arrepentimiento. Cambia la dirección, no se comporta igual. Sufre, duele, lamenta el pecado, pero cambia su dirección buscando la voluntad del Señor. Una vida que abandone el pecado y anhele obedecer al Señor. Yo creo que hay una imagen muy clara en la Biblia que tenemos con David, y lo tenemos en el Salmo 51. Vamos a leer los versículos 16, 17 y 19, pero tenemos que tener claro que David en este salmo, expresando su dolor por su pecado, afligiéndose, llorando, lamentándose, le entrega su corazón roto al Señor. Y David sabe que el Señor ve el corazón
no meras obras externas. Dice el versículo 16 del Salmo 51, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. No puede pasar una sin otra. No podemos estar dándole sacrificios al Señor si este corazón no se humilla ante Él, si ese corazón no está quebrantado ante el pecado, si no se duele por el pecado, sino que más bien con obras trata de maquillarlo, sino que más bien con obras trata de minimizarlo. Pero como ya hice esto, ya no importa. El peor dicho que existe es el que peca y reza empata. Eso es mentira. Eso no es así. Nosotros tenemos que entregarle al Señor este pecado, tenemos que arrepentirlo y tenemos que entregarle ese corazón que está roto por ese pecado, ¿verdad? Y disponer de que Él es el que nos va a levantar para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad, ¿verdad? El pecado debería de producir en nosotros tristeza. Segunda de Corintios 7, del 8 al 10. Si pueden, por favor, busquen sus Biblias y por favor anótenlo y mediten en ese texto. Segunda de Corintios 7, del 8 al 10, dice, es Pablo hablándole a los corintios, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Versículo 9, pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de nuestra parte, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí hay un contraste muy diferente. La tristeza del mundo no hace nada. La tristeza que viene del Señor provoca ese arrepentimiento. Reconoce que solo Él puede salvar y reconoce lo miserable que sería nuestra vida sin el Señor. Alejémonos del remordimiento, alejémonos de la culpa, busquemos arrepentirnos del pecado, aflijámonos, doleamos nuestro pecado, lamentemos nuestro pecado, no nos riamos del pecado, no nos gocemos en el pecado, más bien lloremos en nuestro pecado y que podamos vivir en una vida de arrepentimiento. Y hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. La pregunta es, ¿cómo estamos acercándonos a Dios? Siquiera si nos estamos acercando a Él. Porque esa es la manera en que se va a acercar a nosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará. Nos preguntamos si nuestra comunión con Él es una prioridad en nuestras vidas. Si nuestra oración o la meditación en la palabra es una prioridad o le dejamos eso a las obras de nuestro tiempo. Nosotros tenemos que recordar que la comunión con el Señor, acercarse a Él, es probablemente el componente más grande, no solo para permanecer en pureza, en santidad, sino también para madurar y para crecer en la fe. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es cómo estamos reaccionando ante el pecado. ¿Somos indiferentes cuando pecamos o cuando tenemos el pecado cerca? ¿O más bien nos duele? ¿Pero qué está pasando con esa tristeza? ¿Se queda en mero remordimiento o nos está llevando al arrepentimiento? Esa tristeza debería de llevarnos a mayor dependencia del Señor. Cuestionemos siempre qué es lo que nuestro corazón está sintiendo. Porque nada hacemos sintiéndonos mal por el pecado y no llevarlo a arrepentimiento al Señor. La tercera implicación de someterse a Dios, sabiendo que la primera es someterse a Él y resistir al diablo. La segunda, acercarse a Él y dolernos por el pecado. La tercera es someterse a Dios en humildad, provoca su agrado. Una vez que nosotros nos sometemos al Señor humildemente, eso provoca el agrado del Señor. Dice el versículo 10, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Dice, hermanos, nosotros no debemos desear la exaltación de nadie más que la del Señor. Y el Señor es claro en su llamado,
que nos debemos humillar ante Él. Resulta que Santiago se estaba dirigiendo a hermanos en la iglesia que querían sobresalir unos por encima de los demás, cuando en el versículo 1 del capítulo 13 le está diciendo: no se hagan maestros muchos de ustedes. Muchos querían tener esa posición por lo que significaba, y empieza a hablar de los peligros de la lengua. Y más bien llama a todos a humillarse delante del Señor. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo se ve esta humillación ante el Señor? ¿Cómo se ve humillarse ante Él? Bueno, Santiago dice que nos humillemos delante del Señor, que nos humillemos delante de Él nada más. No es que nos humillemos delante de los hombres ante el Señor. No es que demostremos cuánto nos humillamos ante el Señor. No, dice, humíllense delante del Señor, en la presencia del Señor. Nos estamos humillando ante el Dios Santo, Creador del universo y Todopoderoso. Saber enfrente de quién estamos debería de producir una humillación y un sometimiento voluntario, inmediato de nuestra parte. La humildad sigue y seguirá siendo uno de los temas centrales en el caminar del creyente. Sin humildad no vamos a llegar a nada. Además de someterse a Dios, resistir el diablo y dolerse por el pecado, algo que le agrada al Señor es que nos humillemos delante de Él. Es el reflejo de la comprensión de quién es el Señor. Cuando nuestros corazones miserables y pecadores reconocen quién es el Dios Santo, Creador del universo, omnisciente, omnipotente, que sostiene todas las cosas, nosotros deberíamos de humillarnos ante tal majestad. Y estamos minimizando el orgullo con el que nos manejamos y lo tratamos de manera indiferente. Pero hay orgullo en nuestro corazón al no someterse al Señor, al no humillarse delante de tanta majestad. Una cosa es decir de la boca para afuera que se reconoce quién es el Señor, y otra cosa es humillarse delante de Él. Podemos reunirnos en los estudios y decir cuán grande es el Señor. Podemos decirlo de la boca para afuera, cantar las canciones, hacer las cosas. Pero si en nuestro corazón no nos estamos humillando delante de Él, reconociendo quién es Él, con un corazón quebrantado, dolido por el pecado, nosotros no estamos actuando con humildad. Ya en el versículo 6 de este mismo capítulo, Santiago les había dicho: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta no es una recomendación. Esto es algo que deberíamos de estar haciendo. Esta es una respuesta natural, estando conscientes al frente de quién estamos. Esto es algo que se debe de hacer y se debe de hacer pronto, mis hermanos. El beneficio que Dios nos dará es invaluable. Resulta que lo que dice es que una vez que nos humillamos en la presencia del Señor, Él nos exaltará. Recordemos, esa exaltación es condicional. Primero hay que humillarse delante del Señor. No sabemos cuándo sucederá esa exaltación, pero sabemos que es una consecuencia de humillarse. Cuando Él lo crea pertinente, nos levantará de la miseria en la que estamos, sea el sufrimiento en esta tierra, sea el sufrimiento en este momento, o sea nada más en la condición en la que estamos, Él nos levantará. Y es una esperanza que podemos atesorar. Humillémonos delante del Señor, reconozcamos que somos insuficientes, reconozcamos que somos dependientes de su poder, de su obrar, de su mano, pero que de esa manera Él nos pueda exaltar. Él no nos va a exaltar a nosotros con posesiones, con posiciones. Nosotros no deberíamos de estar buscando esa exaltación. Tenemos de humillarnos delante del Señor. Bajamos la cabeza y rogamos su misericordia. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo se ve esta humillación? ¿Cómo debería haberse practicada? Leo para ustedes una parábola en Lucas 18. Esta parábola es una imagen preciosa de qué es la humildad. Dice Lucas 18, versículos del 9 al 14. Y este es nuestro Señor. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres,
estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo y de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera levantar la cabeza, alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Tenemos la imagen más clara de cómo debería de verse esta humillación, esta humildad. Si nosotros ante la presencia del Señor no podemos decirle: Dios, ten piedad de mí, pecador. Reconoce su pecado porque se duele por su pecado, porque no lo minimiza, lo ve por lo que es. Una ofensa ante un Dios bondadoso, misericordioso y santo. Es aquí donde nosotros deberíamos de preguntarnos: ¿en qué áreas de nuestra vida no nos estamos humillando? ¿En qué áreas de nuestra vida estamos buscando tener mayor posición o mejor posición? ¿Cuál es la exaltación que nos interesa? Si no es la exaltación del Señor, ¿cuál exaltación nos interesa? ¿Nos interesa la del mundo o nos interesa la de Dios? De nuevo, cuando contestemos estas preguntas, demos las respuestas honestas, no las respuestas correctas. Sabemos cuáles son las respuestas correctas. Gracias a Dios por eso. Pero cuando estemos meditando en estas cosas ante el Señor, humildemente, dependiendo de su espíritu: Señor, ¿en qué área me estoy exaltando? ¿O estoy buscando exaltación donde no debería? ¿En qué áreas estoy buscando la exaltación y el reconocimiento de la demás y no la tuya? ¿Es para nosotros más importante la satisfacción de un reconocimiento terrenal que la exaltación de nuestro Dios? Y tenemos que tener claro algo. Cuando queremos más la exaltación del mundo, implica el detrimento de la exaltación de Dios. Y lo mismo al revés. Sabemos que cuando negamos una, estamos aceptando la otra, pero si aceptamos una, también estamos negando a la otra. Si nosotros estamos buscando la aceptación del mundo, es posible que estemos negando la exaltación del Señor. Y eso es algo en lo que debemos de meditar. Porque de nuevo, el contraste que Santiago ha venido haciendo es claro: o es uno o es otro, no los dos. La cuarta y última implicación de someterse a Dios es que someterse a Dios nos hace reconocer que solo Él es Dios. Dicen los versículos 11 y 12: Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Versículo 12: Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Mis hermanos, es necesario entender nuestro lugar y reconocer que nos corresponde a nosotros, que es humillarse, y que le corresponde a Dios juzgar y condenar. Eso no nos corresponde a nosotros. Así como lo hizo en el capítulo 3, Santiago vuelve a referirse a la lengua. Por algo es un gran peligro y es un mal que tenemos que controlar. El uso de la lengua tiene una relación directa con nuestro sometimiento a Dios. El uso de la lengua tiene una relación directa con nuestra humildad. Santiago se refiere específicamente a la murmuración. Esa murmuración es hablar en contra de alguien, hablar mal, difamar. Y también habla con respecto a juzgar, que específicamente o explícitamente se refiere a condenar. Entonces, tanto el hablar mal en contra de otros o condenarlos es algo de lo que nosotros nos debemos de abstener. Y Santiago dice que hay una relación entre la murmuración y el juzgar a los demás, que cuando lo hacemos en contra de un hermano, lo estamos también haciendo en contra de la ley. Y cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la voluntad de Dios expresada en su palabra, su voluntad, sus indicaciones, sus instrucciones, su palabra. Cuando nosotros murmuramos y juzgamos en contra de un hermano, estamos haciéndolo en contra de la voluntad del Señor.
Entonces aquí hay un gran conflicto, porque al desobedecer la ley, cuando hablamos en contra de un hermano o cuando juzgamos a un hermano, estamos contradiciendo la ley, ¿verdad? Que dice que amarás a tu prójimo. Por ende, estamos murmurando y juzgando en contra de la ley. Y Santiago dice que el que juzga la ley, dice en versículo 11, no es hacedor de la palabra, sino juez de la palabra. Y mis hermanos, ¿a quién le corresponde ser el juez de la ley? Solo al Señor. Lo radical que es el orgullo que llega a ponerse en posición más alta que el Señor. Llega a verse por encima de Dios en vez de reconocer su lugar, que es criatura que se debe de humillar. El juez de la ley es uno solo y es el Señor. Esto solo le corresponde a Dios, no nos corresponde a nosotros. Y en el versículo 12, además de decir quién es este juez de la ley, legislador, dice que hay dos cualidades que puede hacer. Puede salvar o puede destruir. Hermanos, esas son habilidades solo del Señor. Le corresponde solo a Él. Él es quien salva, Él es quien destruye. No nos corresponde a nosotros. Dios es soberano y es el único que puede juzgar y dictar un veredicto para sus criaturas, no nosotros. El hombre que se atribuye este rol, al hablar en contra de otra persona o al juzgar a otra persona, está otorgándose el rol de Dios. Satanás se creyó más importante que Dios. Mis hermanos, tengamos cuidado con nuestra lengua y los peligros que en ella hay. Dijo un teólogo, Craig Blomberg, dice, refiriéndose a este pasaje, el creyente es llamado no a juzgar, sino a amar a su prójimo, no a difamarlo, sino a edificarlo mediante el uso de los dones espirituales. Mis hermanos, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, amar a nuestro prójimo, no juzgarlo, no condenarlo, no hablar mal en contra de ellos. Esto sí, les hago nada más un anuncio. Esto no tiene que ver con señalar el pecado de un hermano. Dice Jesús que antes de sacar la astilla en el ojo de tu hermano, sácate la viga que tenés y después podrás hablar con tu hermano. Mis hermanos, nosotros señalamos los pecados los unos de los otros para edificar, no para jugar de santurrones, no porque somos mejores que los otros, pero sí debemos de señalar el pecado de otro. El Señor nos llama a hacer esto para edificación del cuerpo, para arrepentimiento, para restauración. No lo saquemos de contexto. Aquí lo que estamos hablando es difamar a una persona, decir calumnia, decir mentiras, condenarlo como si fuéramos Dios. Tenemos que dejar que Dios sea Dios y nosotros humildemente reconocer nuestro lugar. Humillémonos ante el Señor. Dios es quien ejecuta todo juicio y nosotros nos humillamos ante su justicia, sea cual sea ese juicio, y ante su rectitud. Esto me lleva inmediatamente a pensar en mi hogar creciendo, cuando mis hermanos y yo nos acusábamos unos contra otros y llegamos y decíamos cosas en contra del otro con tal de que lo regañaran o lo castigaran porque ya estaba harto de estar con él. Pero al final, aunque nosotros habláramos en contra del otro, llegaría alguno de nuestros padres y ejecutaría el juicio de la ley de ese hogar. Así nosotros podemos entender que solo a Dios le corresponde ejecutar la ley, no es nuestro rol. Reconozcamos nuestro lugar, no seamos soberbios y usemos el rol de Dios como si fuera nuestro. Solo hay un legislador, solo hay un juez. Aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿cómo estamos dominando nuestra lengua para hablar de los demás? ¿Estamos buscando el rol que solo le corresponde a Dios? Inclusive, si no estamos hablando de ellos, los estamos condenando en nuestro corazón. Cosas que solo le corresponden a Dios. Nosotros debemos humillarnos ante el Señor y reconocer que solo Él es Dios. Mis hermanos, someterse a Dios nos permite resistir al diablo. Someterse a Dios nos permite fortalecer nuestra comunión con Él e ir al arrepentimiento. Someterse a Dios en humildad provoca su agrado y someterse a Dios nos hace reconocer que solo Él es Dios.
En pantalla tenemos la idea central de todo este mensaje. Debemos someternos a Dios y a su voluntad, acercarnos a Él, dolernos por el pecado, humillarnos delante de Él, lo que provoca la lejanía del enemigo, aumenta la comunión con el Señor y es de su agrado, por lo que nos exaltará, reconociendo que solo Él es Dios. Que el Señor nos llene de temor y nos permita vivir una vida de sumisión a su voluntad, que nos podamos someter al Señor. Someternos al Señor es bueno. Por eso debe ser voluntariamente, debe de ser con gratitud, debe de ser inmediatamente, para que su nombre sea glorificado y exaltado. Roguémosle al Señor que nos permita someternos a Él.